Bueno, abrimos un nuevo capítulo de la historia en nuestra voz. Nos acompaña nuestra historiadora, María Dolores Ramírez. María Dolores, gracias. A ti, siempre. Inmaculada de Castro. Inmaculada, gracias. Buenas tardes, gracias. Bueno, seguimos indagando un poco en la historia, muy especialmente, como saben nuestros seguidores, en la historia de las mujeres. En este caso traemos un tema muy interesante del que pienso que se conoce poco o hay poco publicado o no sé, o no se le ha dado mucho eco a lo que hay, ¿no? Es el tema de la prostitución. Estaba buscando un poco, ¿no?, sobre la prostitución y hay que indicar que en este momento la prostitución en España se encuentra en un limbo, al no ser una actividad ni legal ni ilegal. Una prostitución que sigue en la calle, en pisos, en clubes y que con internet pues se vende también cada vez más. Se cuenta también que en los últimos 200 años esta actividad ha estado tanto prohibida como regulada y ahora pues en pleno año 2023 no hay nada regulado ni nada a lo que agarrarse, ¿no? Nosotros vamos a tratar de poner un poquito de luz, al menos de conocer de dónde viene todo, los orígenes un poco, la historia de la prostitución. Nos acercaremos, como siempre hacemos, a los documentos magníficos del Archivo Municipal de Montilla, un poco lo que hay de referente a la prostitución. Creo que Inmaculada a partir del siglo XVI, ¿no? Sí, claro, siempre la documentación municipal comienza en el siglo XVI y todos los temas que nos referimos siempre al Archivo Municipal partimos del siglo XVI. Pues hay unos documentos bastante interesantes sobre la prostitución de Montilla que ahora vamos a conocer, pero María Dolores, para situarnos un poco, ¿no?, que siempre es interesante. Me comentabas que hay datos de prostitución, de control o no de control, de mancebía o de prostitución en la calle desde el siglo XIII, ¿no? Datos tenemos sobre la prostitución antes. Existía prostitución, por ejemplo, en Grecia, en Roma, existía prostitución en la ciudad de Andalucía también. Lo que no existía son centros como los que luego crearon los cristianos y son lo que denominamos la mancebía, ¿no? A mí me ha llamado muchísimo la atención porque me ha ayudado a encajar piezas el leer sobre este tema, ¿no? ¿En qué sentido digo de encajar piezas? Pues te explico. A partir del siglo XIII ya existe documentación en España que habla de mancebía. María Dolores, por saber, mancebía es lo que conocemos también como burdel, ¿no? Sí, centros, pero que estaban controlados. Uh-huh. Y el problema es el siguiente, que en esos siglos de finales de la Edad Media hay unos conflictos enormes porque no solamente hay guerra, hay epidemias, hay muchísimos problemas, pero luego estaban los nobles que se enfrentaban entre ellos. Los nobles necesitaban un ejército. El ejército estaba muchísimas veces repleto de rufianes, que los rufianes tenían a su vez a prostitutas. Entonces, aquello era, en ese aspecto, un conflicto tremendo. El ejemplo lo tenemos en Córdoba con los Fernández de Córdoba. Los nobles que luchaban entre sí, por ejemplo, en Córdoba, era el marqués de Priego, que era el nuestro, con su señorío, y el conde de Cabra, que tenía también su señorío. Estaban enfrentándose siempre, no solamente en la capital, por el cabildo, controlar el cabildo, sino también aquí. Eso era general. Te he puesto esto que nos sirve a nosotros de ejemplo. Entonces, cuando llegan los reyes católicos se encuentran con ese panorama de guerras civiles por todos lados y entonces ellos encauzan a los nobles hacia le da un objetivo común, una causa común. Y esa causa es la reconquista, el reconquistar las tierras de los musulmanes. Pero es que como la prostitución también traía muchos conflictos, porque aparte de los que te he dicho, alrededor de los rufianes, de la prostitución, imagínate lo que había siempre. Pero además que había una cantidad de violaciones enorme, sobre todo de niñas y de mujeres que solían salir sin esa protección porque eran sirvientas o eran esclavas y entonces las violaban y aquello además se extendía a todas las jóvenes cuando podían en cualquier descuido, ¿no? Y entonces eso traía unos conflictos enormes
porque si a las que eran pobres no las tenían que defender nadie, porque no tenían a lo mejor familia o quien las defendiera, pero cuando se trataba de familias más conocidas, eso traía conflictos enormes entre los violadores y la familia de los violadores y la que tenía que defender el honor. Bueno, entonces a los Reyes Católicos se les ocurre una cosa fantástica, que es el crear que esa mancebía, que esos burdeles estuvieran controlados para que, no por el tema moral, no por una función moral, sino función pública, para el orden público. A mí me ha impresionado una frase de San Agustín que decía, que la citan en un libro que yo, de Andrés Moreno, de Francisco Vázquez, sobre la prostitución en Andalucía, y me ha parecido tremenda, ¿no? Cerrad los burdeles y la inmundicia lo llenará todo. Y es que esa calentura que llaman aquí, ese instinto del varón, lo tenían que desahogar de una forma o de otra. Aquí citan con animales, decían peores en lo de esta época, cuando aparecen en la documentación de la Inquisición y tal, decían, es más pecado estar con la burra, tirarse a la burra, que tirarse a la puta, ¿no? Tremendo, ¿no? Pero esas calenturas masculinas había que echarla. Ten en cuenta que estamos hablando de arrieros que llevaban mucho tiempo fuera de su casa, solteros, aprendices solteros que estaban en la ciudad y que no tenían pareja, y todo esto, marineros en los puertos, en fin. Y entonces la mancebía sirvió como una función de orden público, y en ese sentido es lo que los Reyes Católicos dicen, tiene que estar controlado. ¿Y quién controla esa mancebía? Pues la autoridad eclesiástica o la autoridad política, el cabildo. El cabildo, por ejemplo, el cabildo de la Catedral de Córdoba era uno de los más poderosos en este sentido. Pero estaba el cabildo de las ciudades o los nobles, que tenían su mancebía. Y esto ya Inmaculada nos puede decir algo más al respecto, que arrendaban la mancebía a otro, salían a subasta, daban un dinero y ellos se hacían responsables del orden en esa mancebía, y que esas mancebías estuvieran siempre controladas, es decir, que allí no fueran casados, que allí no fueran gente, sino eso tenía una función para los solteros o casados que llevaban tiempo sin posibilidades, que no estuvieran en las ciudades al alcance de todo el mundo, porque eso podría traer también muchos conflictos, ¿no? Pues, Inmaculada, ¿en el archivo hay documentos de que hubiera en Montilla existiera esa mancebía? Sí, en Montilla existe una mancebía. De hecho, hay una en las actas capitulares de 1550, no hablando exactamente de la mancebía, sino de que en la calle de la mancebía hay juegos prohibidos, y entonces, pues, aparte de que la mancebía puede un poco enturbiar la situación de las personas que viven por allí cerca, pues si encima hay juegos, se mezclan dos cosas que estaban mal vistas, ¿no? El juego y la prostitución. Entonces se prohíbe que se establezcan esos juegos en esa zona. También se habla de la mancebía cuando hay problemas de enfermedades venéreas, enfermedades de bubas, que se dice en la documentación, y se establece que un médico que en Montilla se pagaba con una renta que había concedido la marquesa para que asistiera a los pobres, pues ese mismo médico tenía que ver a estas mujeres de la mancebía, reconocerlas, y si estaban en condiciones de poder ejercer la prostitución, sí, y si no, retirarlas en los periodos en que estuvieran enfermas, ¿no? Y también hay esa persona que dice María Dolores, que ha comentado, que está a cargo de la mancebía, que en la documentación se le habla de padre de la mancebía, como una figura que de paternal me imagino que tendría poco. Pues este padre se le tasa, se le regula el dinero que tienen que pagar las mujeres por el servicio que tienen allí, porque las mujeres tenían que pagar por la comida y por la cama. ¿Y la ropa? Y la ropa. Pero, ¿ellas ganaban algo?
Claro, yo me imagino que el cliente les pagaría a ellas, o si le pagaban al padre de la mancebía, pero ellas no estaban allí, no las recogían gratis, ellas tenían que pagar el dinero por no ejercer la prostitución en los descampados o en las calles, con el peligro que ello podía conllevar, ¿no? Porque eso no estaba permitido en ese momento, imagino, al haber mancebías, ¿no? Que estuvieran en la calle, o eso no... Permitido no ha estado nunca, es lo que comentabas tú al inicio cuando has hecho la introducción. La prostitución permitida, legalmente no existe una ley que lo regule, pero se ha consentido. Y con las mancebías estaban reguladas por ley. La mancebía, pero no sé si existía en la legislación algún tema sobre en concreto. No, la legislación se establecía las reglas. El dinero ganaban todos. Ganaba el dueño de la mancebía, del edificio y de la mancebía. Ganaba el padre de la mancebía. Y las que menos ganaban eran las prostitutas. Pero llegó a ser un negocio impresionante, porque, por ejemplo, Sevilla, Cádiz, con el puerto, tenía unas mancebías con un trasiego enorme. Y se habla mucho en el libro que yo te he citado antes, de la mancebía de Écija, por ejemplo, que fue valiosísima. Porque, claro, depende de la del negocio que tenga, el arrendamiento tenía un valor. Claro. Inmaculada, has comentado antes que hay relación de una mancebía, ¿no? Sí, pero el número de mujeres no aparece, ¿no? Se establece la cantidad que tiene que pagar. Por ejemplo, en 1559 se dice que pague cada mujer £1 al día por la posada y por la comida. Y la comida se entiende por 2 comidas. Pues no sé si sería desayuno y almuerzo o almuerzo y cena. Pero se establece que pague £1, ¿no? Pero no sabemos cuántas mujeres, y eso no sabemos. Sabemos el nombre de una, no del archivo, el documento no es del archivo municipal, es del archivo de protocolos, y lo conozco a través de Enrique Garramiola, que, como sabéis todos, la documentación que conservaba la donó al archivo municipal y está allí. Y entonces, organizando un poco esa documentación, encuentro una escritura de 1542 por lo que una mujer, Juana López, mujer del partido, la llaman aquí, se obliga a pagar al padre de la mancebía, a Hernán García Barbero en ese momento, £34 por el gasto de comida y por el gasto de estar en la mancebía. Y dice que tiene una edad indeterminada de entre 18 y menos de 25. Menos de 25 porque 25 es la edad que se consideraba en aquel momento la mayoría de edad, ¿no? Entonces, pero aquí no dice la edad, pero sabemos que era una joven, de entre 18 a 25 años. ¿Hasta cuándo hay mancebías? Porque estamos hablando del 16... mira, las mancebías son reguladas por las leyes, y en este sentido, que lo crean los reyes católicos, siguen permaneciendo hasta el siglo XVII. Por ejemplo, se conserva una carta de San Juan de Ávila, a ver si te la encuentro aquí el dato, de 1564, en que San Juan de Ávila en Sevilla envía una carta al asistente de Sevilla pidiéndole, pasando revista a los problemas que existían en la ciudad de orden público y moral, y hace relación alude a la ordenanza de las mancebías, pero en ningún momento pide que se prohíba. Se da un giro radical con la aparición de San Ignacio de Loyola. La orden de los jesuitas ya no aceptan esta idea de la utilidad de la mancebía para la sociedad, y entonces empiezan a criticarlo. Está Martín de Roa, muy unido aquí a Montilla, y entonces ellos empiezan a criticar a la mancebía y a pedir que eso se quite. Y presionada por la orden de los jesuitas, que cada vez es más poderosa y que cada vez actúa con más fuerza, denunciando y yendo detrás de la mancebía, y entonces bajo esa presión se acaban con las mancebías, estas oficiales, entre comillas, en 1623 con Felipe IV. Y aquí es donde encaja, por ejemplo, un personaje de Montilla, la Camacha.
La Camacha tenía un mesón y no tenía una mancebía, ni ella trabajaba en la mancebía, ella era una mujer independiente que tenía un mesón, pero a veces las prostitutas actuaban en tabernas, en mesones, y ella tenía sus pupilas, nos contaba, me decía Inmaculada, y Enrique habla mucho de la prostitución en el libro que escribió sobre la Camacha, y como en todo da una cantidad de datos documentales maravillosas. Entonces cuenta cómo en la Camacha tuve el atrevimiento de meter a jovencitas en el noviciado de los jesuitas por la calle Angustia. Y entonces los jesuitas terminan denunciando a la Camacha. Y eso será una de las causas del enjuiciamiento de la Camacha. No la única, porque la Camacha se buscaba problemas muchísimos porque era una mujer fuerte y no se quedaba quieta ante los problemas, ¿no? Y ella siempre se resistía, y claro, aquello era una mujer muy peligrosa, pero fue denunciada por los jesuitas, en ese contexto en que los jesuitas no están de acuerdo con lo que se había aceptado desde los reyes católicos hasta ese momento. Cuando desaparece la Mancebía Inmaculada, ¿hay algún documento de prostitución? Una cosa es que se prohíban y que la legislación diga o la ordenanza digan que no, pero habla María Dolores de 1623 con Felipe IV, pero aquí tenemos un auto de buen gobierno de 1680 que dice que nadie entre con armas en la carnicería, pescadería, mancebía, ni casa de cantonera. La cantonera era la mujer pública que se ponía en la esquina, ¿no?, buscando a los clientes. Y tampoco la lleve por las calles acompañando mujeres sospechosas, ¿no? Entonces, si la mancebía estaría ya prohibida, pero en 1680, aquí en Montilla se dice... Sí, vamos a ver, la prostitución no termina. Lo que termina es esa mancebía en manos de la Iglesia, de la nobleza y de los cabildos, que se aceptaban como algo lícito, como algo no lícito ya, sino como una función pública. Entonces ellos eran los dueños de la... Es que a mí eso era una de las cosas que me extrañaba muchísimo. Yo decía, pero por Dios, ¿cómo un cabildo de una catedral, o un cabildo, o un religioso, un cargo religioso, o un cabildo del ayuntamiento? Eso me asombraba menos, pero a mí los religiosos me parecía tremendo, ya era el colmo. Que un cabildo municipal o que un noble tuviera una mancebía, pues yo digo, bueno, pero ya los religiosos... Y es que era una función pública. De orden público, y nos tenemos que poner en aquella época. La historia no se puede mirar con los ojos de ahora. Las prostitutas en esos momentos son mujeres que llegan ahí por necesidad. Comentábamos antes de comenzar, ¿no? Pues no lo sé, porque muchas veces se piensa que sí, ¿no?, que la necesidad, y otras veces la pobreza, y otras veces hay gente que parece ser que lo consideran como un trabajo, y lo mismo que va al campo a recoger la cosecha, pues... Y preferían estar en vez de con un padre que no las trataba bien, y eso se escapaban y se Porque iban. aquí, por ejemplo, ya en el siglo XIX, que ya sabemos la documentación no habla de la prostitución cuando ya en los inicios de la policía, que es la policía la que controla el orden público, ¿no?, y también la moral, y se encarga a los corregidores se les da la función esta de policía. Tenemos varios expedientes muy curiosos en el archivo municipal de montillanas que se van a Córdoba, y el corregidor de Córdoba escribe al de Montilla diciendo que se dedican a la prostitución y que las traiga a Montilla, que las ponga bajo la supervisión del padre. Y en uno precisamente las traen a Montilla 2 hermanas, le dicen al padre que se haga cargo de ellas, y a los pocos meses el padre va al corregidor a decirle que se ha ido la mujer y una de las hijas, claro, y otra vez han vuelto a Córdoba. Claro. Entonces, ¿qué es necesidad o...? Pero no deja de ser necesidad, porque es que esos padres no eran ideales. Ni esos padres, ni muchas veces en las casas donde ellas servían. Es que en las casas donde ellas servían muchas veces estaban prácticamente prostituidas, porque iban a por ellas. Preferían estar en la ciudad, en una mancebía, que ellas en un burdel donde ellas tenían cierta libertad, claro. Es que es muy complejo el tema.
Claro, eso hasta hoy día, claro, salvando todas las distancias, ¿no? Porque hoy día hay mujeres que se dedican a esto. Unas lo hacen por necesidad, otras... yo creo que la mayoría será por... Pero que poco la escuchamos. Efectivamente. Porque las feministas... Que poco se sabe, ¿no? Están divididas, de la realidad, ¿no? Unos a favor, pero oímos las voces de las feministas, pero no oímos las voces de las prostitutas. Se han hecho estudios, se han hecho informes, ha habido mujeres que incluso se han metido en el ambiente de la prostitución para analizar ese tema, pero qué poco las escuchamos, qué buscan en esa actividad, que yo no sé, no se puede considerar un trabajo, pero ahora estamos viendo como, porque eso es otra cosa, ahora estamos viendo mucha prostitución varonil, de homosexuales y tal, pero también existían en aquella época. Pero esas no estaban legalizadas. Claro, quiero decir, no eran los dueños los que hemos visto, pero también existían, la homosexualidad ha existido siempre, y con jovencitos, con esclavos, que cuando lo descubrían, aunque fueran varones, y varones muy conocidos por la sodomía, lo llegaban incluso a pena de muerte, pero que existían. Que existían. ¿Siglo XVII? Hasta el siglo XVII, de los reyes católicos al XVII, las mancebías controladas. A partir del XVII se acaban las mancebías controladas. Y hay ahí un intervalo hasta el XVIII, que ya aparece el despotismo ilustrado, y los ilustrados van buscando una sociedad más rentable, y con menos desórdenes, más higiénica, y entonces consideran que las prostitutas deben de estar en medio de esos burdeles trabajando en las fábricas reales, ¿no? Y entonces controlan la prostitución, lo mismo que van contra los gitanos, contra los vagabundos, van contra la prostitución, y entonces crean casas de acogida que muchas veces son como casi cárceles. Pero ahí llega a haber reglamento, bueno, un control, ¿no? Bueno, aquí en Montilla lo que sí tenemos es un borrador primero y después un reglamento ya en sí, pero que se llama Reglamento de Higiene. Y ya en el 19. En el 19. No es el reglamento de higiene está enfocado a las casas de prostitución y a las prostitutas, porque el principal problema que traía esta profesión era el tema de que en esa época había muy poco control sanitario, y era el tema de la transmisión de enfermedades, ¿no? Entonces, la prostituta tiene que estar controlada sanitariamente, por eso le llaman reglamento de higiene. Y tenemos aquí, conservamos dos, uno en borrador de 1877 y uno ya de 1899, un reglamento que hace el Ayuntamiento de Montilla con los médicos y demás, ¿no? Entonces, este reglamento de higiene establece una serie de clasificación para las mujeres públicas, ¿no? Las divide entre amas de casas de con pupilas, amas de casa de paso o compromiso, que esas son las que las pupilas no están allí permanentes, sino que van y vienen, ¿no? Prostitutas pupilas y prostitutas con domicilio propio. O sea, las prostitutas también que están en una casa, o las que ellas mismas ejercen la prostitución, ¿no? Y tienen que hacer un registro de las mujeres públicas, y la inscripción en ese registro dice que tiene que ser voluntaria, previo reconocimiento facultativo. Y no se permite la prostitución clandestina y que se inscriban menores de 14 años. ¿En qué fecha? Esto es de 1899. Es decir, que ahí había una especie de regulación, pero claro voluntaria. Porque tienen que estar controladas, pero todo es por el tema sanitario, no es por el tema moral. Ahí es donde como podíamos pensar. Lo que comentábamos antes de iniciar el programa, los liberales. Con el liberalismo, con las revoluciones liberales del siglo XIX, se implanta el liberalismo. Y Rousseau, Montesquieu, Voltaire, toda esta gente tiene muy claro que con el liberalismo llega la democracia, pero la democracia masculina. La mujer queda fuera del voto y está relegada a la familia como ángel del hogar y el sustento, la base, el pilar de la familia. Y ese pilar de la familia hace que la mujer sea pura, que la mujer sea idealizada, pero claro, esos varones
que tienen a esas mujeres completamente controladas dentro de su familia, le viene muy bien, por muy liberales que sean de mente, y luego se harán republicanos y tal, ¿no? Pero ellos estaban encantados con que los curas desde los confesionarios atacaran mucho al adulterio y le comieran el coco, entre comillas, a la mujer de que el adulterio era malísimo. De esa forma controlaban la propiedad privada que pasara a su descendencia y ellos se veían libres para irse de putas. Esto es duro, pero esto fue así. La mujer de la familia, la madre de la familia, representaba la pureza, el sexo no le interesaba, era cosa que como que no se veía como muy... no era que les comían el coco, que no era algo bueno, en función de tener, porque ahí están... Al lado de esos liberales están los de estos de moral, los tratados de moral y los libros religiosos que leían estas mujeres. Entonces, ellas muy controladas. Y ellos, pues, agradecidísimos de ver que le controlaban a las mujeres. Y ellos se desahogaban y tenían sus parejas, a veces le ponían su vivienda. Y otras veces pues iban a burdeles que eran de categoría, no todos los burdeles eran lo mismo, los burgueses ricos iban a burdeles de mujeres selectas claro. Y los otros más corrientes a otro ambiente más deprimente, claro. ¿No? Inmaculada, ¿hay en él registradas algunas casas y calles en Montilla donde había...? Mira, de la correspondencia oficial de 1908 nos hablan de 2 casas, La Potra en la calle Melgar y La Hortelana en la calle Coto. ¿Y así se denominaba? Sí, tenían su propio nombre, ¿no? Es que son es una cosa que estaba muy establecida y además no se ocultaba. Que sí, que estas mujeres dicen en el reglamento que se les prohibía salir a la calle antes de las 11 de la noche en invierno y de las 12 en verano, sentarse a las puertas de la casa del lenocinio, llamar a los transeúntes, detenerlos o promover escándalo, pero la casa estaba allí y los hombres iban allí. Ellas no podían alborotar, pero ellas estaban en la casa y allí acudían los clientes, ¿no? Y es más, también me he encontrado, porque digo, tendremos documentación más reciente sobre prostitutas, y ahí de 1958, hombre, claro. Es que meten en la cárcel a 2 personas. Claro. No voy a decir nombres porque claro, eso está totalmente... Que están en la cárcel desde el 19 de julio hasta el 24 de julio. 5 días por ejercer la prostitución. Eso lo he encontrado, está en la ficha que tenemos de la cárcel, en la que se recogen todos los que pasaron por la cárcel en un periodo de tiempo, ¿no? Pero luego me voy a la correspondencia, digo, ¿tendrá esto algún reflejo en algún documento más que no solamente la ficha de la cárcel? Y me encuentro en la correspondencia el parte que da el que está el policía encargado de la cárcel, ¿no? Del depósito municipal. Y entonces son 2 mujeres, una es de Sevilla y otra es de Jaén, pero las 2 viven en Córdoba. Una de 28 años y otra de 27. Y están domiciliadas en la Posada del Toro, en la calle Corredera de Córdoba. Pero se detienen, la ha traído aquí al depósito municipal la Guardia Civil, porque ejercían la prostitución clandestina en los extramuros de la ciudad. Claro. La prostitución no se ha perdido nunca y no se perderá nunca. Con una característica o con otra. Lo malo de la prostitución, como hemos comentado antes del tema de si se lo ejercen libremente o no, es el tema de la libertad que tenga la prostituta para decir lo ejerzo o no. Sea por necesidad o no sea por necesidad, pero su libertad de ejercerla. No el tema de la trata de blancas, no, de la trata de jóvenes. Que hay muchas que entonces ejerce la prostitución por necesidad, pero obligada y bajo... Es un tema complejísimo, yo lo veo complejísimo. Porque una cosa que lo hagas porque llegan a ser casi esclavas, llegan a ser ya esclavas de esa actividad. Si lo hacen por necesidad para llevar a tu casa el pan, pero tú libremente... Tengo necesidad y lo voy a hacer. No por necesidad porque tenga detrás a una mafia que te obliga a hacerlo. Pero vamos, que no nos podemos escandalizar porque una mujer saque dinero, lo mismo que pasa ahora con los varones, ¿no? Que saque dinero por irse, por practicar sexo con
con hombres, porque muchas veces el matrimonio, ¿qué era sino una venta de esa mujer que buscaba una situación económica buena? No había una relación de afecto, sino que muchas veces era una venta de la mujer, venta entre comillas. Coger, tú te casas con este, yo me caso con este porque es un buen partido y punto. Eso se puede considerar... se puede considerar como... Yo lo veo un tema muy complejo. Me escandaliza la esclavitud de femenina. Eso me horroriza. Pero a mí no me escandaliza que una mujer diga, yo ejerzo la prostitución, porque hay muchas mujeres que se casan por tener porque las mantenga. Y eso... Una seguridad económica. Una seguridad económica y no, tú, pues no, esto puede ponerme alguno decir, qué barbaridad lo que acaba de decir. Lo que pasa es que ya en el siglo que estamos, mujeres, María Dolores, ya cada vez menos, ¿no? Hombre, claro, cada vez menos. Porque hay ya cada vez menos que buscan... ¿Por qué te no, crees que se casan para que las mantengan, ¿no? ¿Por qué eso... te crees que Berlusconi eso ya tenía a esos tantas niveles, mujeres? Sí, claro. ¿Por qué te crees que Robert De Niro tenía esas mujeres jóvenes? A lo mejor se enamoran, yo no lo pongo en duda, pero vamos a cambiarlo. A ver, uno joven con una mujer de 70, de 80, y ellos también se reblandecen. Y sin embargo, pues hay mujeres dispuestas a estar con ellos. Buenísimo, guapísimo, lo que tú quieras, pero un poco sospechoso, ¿no? Bueno, poco antes de hacer este programa comentábamos con un montillano, ¿no? Y nos decía que hay poco escrito de Montilla, de la prostitución. Bueno, pues aquí ya hay una pincelada de ese libro, ¿no?, en el que estáis trabajando, claro. María Dolores Inmaculada, de las mujeres, ¿no? Y por supuesto entrará este tema, ¿no? Claro, y tenemos que irnos a protocolos, que hay una cantidad de información tremenda. Y entonces coger la documentación que ya tiene ella localizada, Inmaculada, localizar la documentación, hacer un rastreo en el archivo de protocolos y ampliar la bibliografía, porque hay muchos estudios hechos que nos sirven para comparar y para entender. Porque sin el contexto histórico no se entiende la documentación de aquí. Eso es... Claro, la malinterpreta. Claro. Entonces, eso es una labor ardua y difícil, porque es una parte del libro que estamos escribiendo las dos, de todo lo relacionado con las mujeres. Sacar toda la documentación que hay de mujeres no es sencillo, ni se hace en 2 días. Claro, constantemente ella va descubriendo cosas. Bueno, como antes has indicado, Inmaculada, eso en cualquier cosita, en cualquier carta, en cualquier te encuentras. Sí, porque datos, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay que saberlo buscar, claro. Siempre comentamos, infinidad de veces nos mencionamos a Enrique Garramiola, y además no se nos puede olvidar nunca Enrique Garramiola en Montilla, porque ha tocado tantísimos temas que de cualquier cosa que queramos hablar, él ha hecho algo, porque se tiró media vida en los archivos. En el municipal mucho, pero sobre todo en protocolos. Enrique se conocía los protocolos notariales al dedillo, y entonces pues, y además era una persona curiosa, también tenía mucho tiempo, y todos los temas le interesaban, y porque le gustaba el archivo, porque el archivo no le gusta a todo el mundo. El archivo, como decía el otro día Ángel o Alicia en Córdoba, los protocolos notariales son una documentación muy espesa, y los que no tienen índice pues tienes que leerte escritura por escritura porque no sabes lo que te puedes encontrar, y Enrique eso no le importaba. Al contrario, exactamente, y no le tenía miedo a abordar ningún tema. Todos los temas los abordaba, unas veces más extensamente, otras veces más brevemente, pero... Bueno, ahí ha dejado a él su huella, su trabajo para los investigadores, ¿no?, y los futuros investigadores. Bueno, pues como siempre, Inmaculada y María Dolores, pues un placer, ¿no?, compartir este ratito, ponernos al día de la historia y de, bueno, tantas curiosidades, ¿no?, y tantos detalles que bueno, que nos enseña la historia, ¿verdad? Yo siempre digo una frase que la dicen muchos historiadores, ¿no?, pero que a mí me resulta tan
expresiva. La historia es mi maestra. La historia a mí me enseña muchísimo, muchísimo. Claro, es magnífica. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta un próximo programa. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Adiós. buenas tardes.